Buenas tardes. Sí, el doctor Jorge Castillo es probablemente el peruano con el mayor H-index en publicaciones. Él actualmente tiene un H-index de 56. A sus 46 años cuenta con más de 250 publicaciones, más del 90% de ellas en revistas Q1, Q2. Él tiene un área de trabajo que básicamente es el área oncomatológica, y el día de hoy nos va a presentar exactamente su experiencia y sobre todo, y lo más importante, esos consejos que lo da la experiencia para poder acceder a publicar en revistas indexadas de alto impacto. Creo que ese es un poco el sentido de esta presentación. Como bien dijo Johnny, es un ponente de lujo, o no voy a dejar de decirlo, probablemente el peruano con más publicaciones en la historia, por lo menos del área de oncología. Y, y creo que es importante aprovechar al máximo esta presentación que gustosamente la ha brindado Jorge, así que tendremos mucho que discutir también después de su presentación. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castillo y soy un profesor asociado de medicina en la escuela de Harvard, y también soy el director clínico del programa de Waldenstrom's macroglobulinemia en el Dana-Farber Cancer Institute en Boston. El día de hoy voy a hablarles acerca de cómo publicar en revistas médicas de alto impacto. Mi correo electrónico está ahí, jorgej.castillo@dfci.harvard.edu. Si tuvieran alguna pregunta con respecto a la presentación o quisieran los slides, por favor no duden en contactarme y con todo el gusto los apoyo. Entonces, por los siguientes 30-35 minutos vamos a hablar acerca de cómo se publican en revistas médicas de alto impacto y cómo podemos entender un poco cómo funciona esto para el desarrollo académico de cada uno de nosotros como médicos. Para comenzar, me gustaría darles reportar mis conflictos de interés. Tengo ciertas relaciones con diferentes compañías farmacéuticas que me apoyan en la investigación que hago y también en consultoría. Para comenzar a hablar acerca de esto, decimos hablar acerca del factor de impacto. El factor de impacto es el factor de impacto de la revista propiamente dicho. Esto es importante para saber dónde vamos a enviar nuestros estudios o nuestros artículos. Entonces, este factor de impacto es un índice científico métrico hasta cierto punto, que es calculado por una empresa que se llama Clarivate, una compañía que se llama Clarivate. Y básicamente lo que hacen es evalúan todos los artículos publicados en una revista propiamente dicho en los últimos 2 años, y eso se compara con el número de veces que esos artículos se han referenciado en trabajos de otras personas en los últimos 2 años, ¿no? Entonces eso te da un factor de impacto. Y obviamente, mientras mayor el factor de impacto, eso significa que más personas leen esa revista y también más personas citan a los estudios provenientes de esas revistas. Ahora, esto se indexa en el Clarivate, se llama el Web of Science, el WOS. Esto está públicamente disponible. Cualquier revista que está indexada, propiamente dicho, tiene un factor de impacto. Ahora, hay una serie de revistas nuevas que no tienen factor de impacto todavía. Y la razón por que eso ocurre es porque la revista tiene que tener por lo menos unos 2-3 años de existencia para poder entonces aplicar a ser indexada. Y una vez que eso ocurre, entonces el factor de impacto se genera. Entonces hay una serie de revistas nuevas que no están indexadas todavía. Ahora, hay otras revistas que no quieren ser indexadas, simplemente no quieren ser parte de este sistema, y entonces también eso ocurre. Entonces, el problema con las revistas que no son indexadas es de que cuando alguien hace algún tipo de revisión sistémica, por ejemplo, sistemática, en PubMed o en Medline,
¿no? Entonces no se van a encontrar estos artículos porque están en revistas que no están indexadas. Ahora, clásicamente, las revistas de mayor renombre y prestigio están indexadas y las revistas más jóvenes con menor prestigio no están indexadas. Entonces, eso es para entender un poco de qué se trata el factor de impacto. El factor de impacto se creó para orientar a las librerías o las bibliotecas de los diferentes hospitales y universidades para básicamente evaluar qué revistas deberían incluirse, ¿no? en el catálogo. Y a través de los años se ha evolucionado en ser un factor bastante importante con respecto a cómo se mide el impacto científico de la revista propiamente dicho. Esta es una gráfica que preparé para ustedes, para la charla. Estos son factores de impacto del 2020, en el cual vemos, obviamente, los factores de impacto a la izquierda son los mayores y las derechas son los menores. Estos son revistas seleccionadas. Como yo soy hematólogo y oncólogo, entonces estoy básicamente presentando aquí revistas que tienen que ver con mi campo, ¿no? Hay diferentes revistas con diferentes especialidades. Entonces vemos aquí que la revista de medicina de Nueva Inglaterra, clásicamente una de las más importantes, el New England, que les dicen, ¿no? Un factor de impacto 91 el año pasado, JAMA 56, Nature 50, la revista de oncología clínica de los Estados Unidos 44, Cell 42, Ciencia 42, Lancet Oncología 41, Anales de Oncología 32, los Análisis de Medicina Interna 25, Blood, que es el más importante en hematología 22, y otros más con menor renombre. Ahora, estos solamente son seleccionados, hay cientos de revistas y obviamente hay factores de impacto que van hasta el 0.001, ¿no? Esto para darles una idea de cómo se clasifican los factores de impacto dependiendo de la revista. Ahora, hay revistas que van a estar en el cuartil 1, ¿no? Que son las más importantes con respecto a lo que es el factor de impacto. Y hay revistas que están en cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Estas revistas que estoy mostrando aquí, la mayoría son cuartil 1. Aquí al fondo, casi las últimas 2 o 3 son cuartil 2, pero la gran mayoría son revistas de cuartil 1. Estas son revistas que son publicadas en diferentes partes de los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Usualmente en inglés, que tienen el mayor impacto y son las más prestigiosas, ¿no? Ahora también hay otro factor, otro índice que se llama el índice H, que el índice H es básicamente un factor que mide la productividad de un investigador propiamente dicho, ¿no? Entonces, el factor de impacto es para la revista, el índice H es para el investigador propiamente dicho, y eso tiene que ver con la productividad y el impacto de las citas, de las referencias que se hacen a las diferentes publicaciones que uno publica, ¿no? Entonces, esto se calcula básicamente a través de la vida, ¿no? No es año a año, es a través de la vida académica de un investigador, cuántas veces se ha referenciado un artículo propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, este es mi perfil en Scholar Google o Google Scholar, y como pueden ver aquí mi índice H es de 59. Eso significa que por lo menos 59 de mis artículos se han referenciado 59 veces. Eso es lo que significa este estudio. Y obviamente, a partir del 2017, mi factor esto es de toda la vida, y cuando se tiene factor los últimos 5 años, mi índice H es de 49, lo significa que en los últimos 5 años, 49 artículos que he publicado se han referenciado 49 veces, ¿no? De manera que el índice H nunca va a disminuir, ¿no? Siempre va a aumentar a través de los años. Y como pueden ver aquí, estos son los 5 artículos que han sido más referenciados, más citados de los que he publicado, lo que soy autor o coautor, ¿no? Diferentes, específicamente lo que es linfomas, ¿no? Esa es mi especialidad específicamente. Entonces, cada uno de ustedes, si ha publicado alguna vez, va a tener un índice H, ¿no? Y mientras obviamente más se publique, más se referencie, significa que hay más impacto. Entonces, el índice H tiene que ver con el impacto científico del autor propiamente dicho. Ahora, para comenzar a ver cómo se publica en este tipo de revistas, uno tiene que entender los diferentes tipos de publicaciones médicas que existen. Y hay una serie, como pueden ver aquí en esta lista, tenemos los reportes de casos, series de casos, estudios retrospectivos,
revisiones, metaanálisis, estudios observacionales y obviamente al final los intervencionales. Ahora, característicamente los estudios prospectivos intervencionales, pero fase 2, 3 son los que tienen más impacto, ¿no? Si regreso por un poco aquí, este primer estudio que hemos hecho aquí es un estudio prospectivo de fase 2 que se hizo en pacientes con Waldenström evaluando ibrutinib. Pero también hay otros estudios que tienen bastante impacto, sobre todo si son estudios retrospectivos de amplios, de cortes largas o amplias, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de aquí, el segundo estudio y el tercero fueron estudios básicamente donde se utilizó un cohorte grande de pacientes para evaluar ciertas intervenciones que no se pueden evaluar de una manera prospectiva. Y después tenemos las revisiones, ¿no? En este caso, los dos últimos aquí, de los primeros 5 que tengo en mi lista, son revisiones, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que el impacto a veces se divide mucho, pero clásicamente los estudios prospectivos tienen más impacto que los estudios retrospectivos y esos tienen más impacto que los estudios puramente descriptivos como las series de casos o los reportes de casos. Simplemente para darnos una idea de cómo el impacto de cada uno de esos estudios. Ahora vamos a hablar de los reportes de casos. En esto aquí les estoy dando un ejemplo de los diferentes reportes de casos que hemos publicado. Estos son seleccionados de mi bibliografía propiamente dicho. Tenemos aquí específicamente, inclusive algunos que hemos trabajado con el doctor Brady Beltrán y otros miembros del Hospital Rebagliati en el Perú, ¿no? Entonces tenemos aquí casos de linfoma difuso, positivo para ALK, que es una enfermedad bastante rara, o inclusive para ATLL, que también es algo bastante raro. Entonces, en general, los reportes de casos deberían reportar en hallazgos novedosos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros reportamos linfoma de zona marginal, pero que tenía involucramiento de la dura madre craneana, ¿no? Son casos extremadamente raros. O, por ejemplo, en este caso, en este reporte de aquí, en el cual vimos el linfoma de células largas difusas positivo a virus de Epstein-Barr, que clásicamente se ven en personas mayores, pero nosotros reportamos en pacientes jóvenes que no tenían ninguna inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, los reportes de casos usualmente deben tener hallazgos novedosos, reportar en casos raros. En este caso de la ATLL utilizamos el tratamiento llamado Ipercibat, que realmente no hay mucho reportado en la literatura, y basado en eso, por ejemplo, las guías americanas ahora utilizan como una opción Ipercibat de pacientes con ATLL, basado en este estudio de 2 pacientes, ¿no? Entonces, es importante que estos reportes de casos que uno quiera evaluar, siempre, aparte de ser novedosos, tienen que tener un punto didáctico, ¿no? Esto no solamente es reportar algo que enseña algo, ¿no? Entonces, reportamos esto y esto fue lo que vimos que es un poco diferente de lo demás. Entonces, hay que pensar en este tipo de cosas cuando se ven, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de ATLL, estos pacientes uno hizo muy bien, el otro no tan bien, pero significa que este tratamiento puede ser efectivo, entonces considera este tratamiento en el futuro para esos pacientes, ¿no? Entonces siempre hay un punto didáctico que tiene que tenerse en cuenta para cualquier tipo de reporte de caso. De otra manera sería simplemente un reporte de caso descriptivo sin ningún aporte a la medicina propiamente dicho. El segundo tipo de estudios descriptivos son las series de casos. Series de casos es usualmente más de 3 pacientes, ¿no? 4, 5, 6, 60, 30 pacientes, que tienen todos básicamente las mismas características, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos linfoma folicular, lo publicamos también con el doctor Beltrán, pero que tenía una fase leucémica. Entonces los linfomas, las células del linfoma folicular estaban circulando en la sangre periférica, lo cual es bastante raro, y publicamos este estudio. Tenemos aquí pacientes con linfoma plasmablástico asociado al VIH, extremadamente raro, eso es una de mis subespecialidades aquí en el Dana-Farber. Pusimos 50 pacientes en este estudio, realmente el estudio más largo en ese momento, más grande en ese momento para ese tipo de enfermedad. Este estudio también lo hicimos con el doctor Brady Beltrán, evaluando enfermedad linfoma células largas difusas asociado al Epstein-Barr en ancianos. 33 pacientes se pusieron en este estudio, fue el segundo estudio más largo, aparte de un estudio japonés que se hizo previamente. Y con el doctor Roberto Miranda, también peruano, patólogo del MD Anderson, y con el doctor Beltrán, pusimos estos 60 pacientes
que tenían un tipo raro de linfoma llamado linfomas largas anaplásicas asociados a los implantes de mama, ¿no? Entonces, también las series de casos deben enfocarse, me parece a mí, en condiciones raras, en las cuales la data existente es limitada, pero también para proveer una información que previamente no existía, ¿no? Entonces es diferente cuando se reportan 2, 3 casos de enfermedad rara, pero cuando uno reporta ya 30, 40, 50 casos de enfermedad rara, a veces para eso uno tiene que inclusive coordinar en colaborar con otros centros, ¿no? Como pueden ver aquí, los estudios más largos, más grandes, es colaboración, ¿no? El estudio del linfoma en implantes de mama, por ejemplo, muchos centros participaron en este estudio. En el estudio de plasmablástico con linfoma plasmático con VIH, también muchos centros en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos participaron en este estudio, ¿no? Entonces, la colaboración es importante, ¿no? Para poder generar este tipo de data y generar estas series de casos más amplias para dar mayor información acerca de una enfermedad o una condición rara. Ahora, obviamente hay limitaciones respecto a este tipo de data científica. Lo más probable es de que estas presentaciones sean sesgadas, ¿no? Porque los reportes de casos o presentan el mejor escenario en el cual curaste una enfermedad que de otra manera podría ser incurable, o es el peor de los casos, en el cual el paciente murió inclusive antes de que se le diera el tratamiento, ¿no? Entonces, siempre es o el peor de los casos o el mejor de los casos. Entonces, esas son perspectivas sesgadas a cierto punto, pero es importante reportarlas. Ahora, el reporte de casos se presenta y obviamente no tiene ningún tipo de validación independiente en ese momento. A través de los años, si uno tiene suerte, entonces se validan, a otras personas van a interesarse en ese mismo caso y van a reportar más casos y entonces hay validación independiente posterior, pero no en el momento en que se presenta el caso. Y también es un poco más difícil de publicar en estudios de alto impacto, en revistas de alto impacto con reportes de casos, a no ser que sea realmente un caso extremadamente excepcional en el cual se hizo unas pruebas moleculares o genómicas o un tratamiento muy nuevo. Por ejemplo, un reporte de caso que salió en el New England hace poco fue el uso de daratumumab, que es un anticuerpo contra CD38, en pacientes con linfoma del derrame pleural, ¿no? El linfoma del derrame pleural es extremadamente raro y daratumumab nunca se había utilizado en este tipo de enfermedades, de manera que ese reporte de caso, a pesar que era un reporte de caso, salió en el New England, ¿no? Entonces, justamente por lo que es extremadamente novedoso y extremadamente raro, entonces es una combinación de factores para que este tipo de reportes se publiquen en revistas de mayor impacto. Pero, nuevamente, si es que es novedoso, lo suficientemente novedoso con respecto al diagnóstico, al tratamiento o a algún tipo de detalle clínico, ¿no? Entonces es más factible que se pueda publicar en una revista de más alto impacto. Pasamos luego al siguiente nivel de evidencia, en este caso serían las revisiones descriptivas. Estas son las revisiones que clásicamente nosotros vemos y leemos, ¿no? Cuando queremos aprender algún tema específico, entonces vemos a las revisiones descriptivas. Aquí tenemos ejemplos de las revisiones descriptivas que hemos publicado a través de los años. Tenemos una revisión descriptiva que hicimos en 2011 para linfoma de células difuso asociado con el virus de Epstein-Barr. Tenemos aquí una serie de revisiones para el linfoma plasmablástico que lo hicimos con el doctor Miranda y también en pacientes evaluando vías de activación como la tirosina quinasa de Bruton o inclusive genómico para Waldenström, ¿no? Entonces, dependiendo de las revisiones, obviamente de dónde viene la revisión, de quién escribió, ¿no? Y de qué se trata el tema. Entonces también depende qué tan alto el impacto de la revista en que se pueda publicar. Ahora, este tipo de revisiones usualmente son invitaciones, ¿no? Hay revistas que están pendientes o al tanto de lo que uno está haciendo con respecto a la investigación y te envían un mensaje solicitando una revisión descriptiva, ¿no? Debido a tu prominencia en el campo. Pero algunas revisiones se pueden enviar sin ser invitadas, ¿no? Ahora, mientras mayor el impacto de la revista,
ellos están muy interesados que el que escribe una revisión en Waldenstrom sea un especialista en Waldenstrom. O sea, escribe una revisión en un tipo de linfoma específico, de leucemia específica, sea el especialista en este tipo de linfoma. Y de manera que las revistas de más alto impacto están muy cuidadosas con respecto a solicitar revisiones del que es el especializado. Pero hay otras revistas que generan o que pueden publicar revisiones que están bien hechas, obviamente revisiones bien hechas, que no son precisamente invitadas, ¿no? Entonces, si uno quiere escribir una revisión, mi recomendación es enviarle un correo electrónico a la revista, ¿no? Y decir, quiero hacer una revisión en este tópico específicamente, este tema, y la revista te dirá, sí, por favor envía o no. Obviamente, el hecho de que la revista diga, oh, estamos interesados en esto que vas a mandar, no significa que lo van a aceptar, ¿no? Cada una de este tipo de artículos que estoy mencionando son artículos que tienen que ser revisados por otros colegas. En los Estados Unidos se le llama peer, en inglés se le dice peer review. Otros colegas tienen que revisar lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, yo escribo mi revisión y la envío a la revista. La revista encuentra 2 o 3 médicos o científicos que saben del tema y les solicita a ellos que que revisen el artículo, para estar seguros de que el artículo no está sesgado, para estar seguro de que no está faltando data muy importante, para estar seguro que está actualizado, para estar seguro que no estás diciendo opiniones que están completamente fuera de sentido, ¿no? Entonces, es muy importante ese peer review para balancear un poco ese tipo de revisiones, porque estas revisiones usualmente vienen con el sesgo del que lo escribe, ¿no? Entonces, yo estoy escribiendo y entonces es más probable que yo cite mi propia investigación o cite investigación de gente que yo conozco, ¿no? Y puedo dejar de lado un poco a veces la investigación de otras personas que puede ser importante. Entonces, ese es un poco el problema de este tipo de revisiones. Entonces, ¿no? La revisión de pares que le dicen es muy importante para este tipo de procesos, ¿no? Ahora, yo también, a pesar de que escribo, también, aparte de que escribo, también soy revisor para diferentes revistas. Yo reviso, no sé, entre 30, 40, 50 artículos por año para diferentes revistas. Y es parte de lo que uno tiene que hacer también, ¿no? En parte, bueno, publico, sí, tengo algo que decir, sí, pero también reviso y colaboro en esa parte. Ahora, la mayoría de estas revisiones, como revisor, realmente no hay un pago al respecto de eso. A veces nos dan ciertos créditos de educación médica continua, ¿no? Pero realmente no hay un pago asociado a eso. Es libre, esencialmente gratis, para garantizar de que no hay ningún tipo de conflicto de interés en el momento de la revisión. Los otros tipos de revisiones que tienen que ver, que se pueden evaluar, son este tipo, las guías o inclusive recomendaciones de consenso, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una serie de estas revisiones en las cuales yo he participado, ¿no? Estas usualmente tienen que ver con talleres o reuniones internacionales a las cuales uno a veces, o nacionales inclusive, a las cuales uno está invitado y participa en esos momentos para poder generar estas guías. Ahora, si uno es un poco más difícil para una persona que no está involucrada con cierto tipo de organización para poder generar ese tipo de papers o de artículos, pero entonces eso también significa que si usted o uno de ustedes es miembro de una organización específica en las cuales son ciertas guías se están generando, es importante ser voluntario, básicamente decir, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, para poder generar este tipo de estudios. Ahora, esto es un poco diferente que las revisiones. Es una revisión propiamente dicha también, pero tiende a ser un poco menos sesgada en el aspecto de que uno tiende a hacer una revisión un poco más sistemática, ¿no? Para poder proveer todas las guías necesarias para diagnosticar, tratar, ¿no? O calificar la respuesta a veces de algunas enfermedades un poco más problemáticas o más raras inclusive, ¿no? Hace poco, por ejemplo, con el Grupo Latinoamericano de Linfomas, generamos una recomendación con respecto al tratamiento de linfomas durante la pandemia del COVID-19,
¿no? Entonces, hay ciertas metodologías que se siguen específicamente para poder generar guías que no sean sesgadas, ¿no? Y nuevamente estos tienen que ver mucho con talleres que uno está invitado o reuniones nacionales o internacionales a los cuales uno está invitado. Ahora, el problema con estas tipo de artículos es las revisiones descriptivas, usualmente la opinión del autor, les estaba mencionando previamente, no precisamente no responde a una pregunta científica, ¿no? Y no hay una revisión sistemática propiamente dicho. Ahora, las guías son menos sesgadas, pero también representan la opinión del grupo que está escribiendo las guías, ¿no? Entonces puede ser que haya otro grupo adicional que está, por ejemplo, en Waldenström tenemos el grupo internacional de Waldenström, pero también tenemos el grupo de la Mayo, de la Clínica Mayo, y a veces las guías son un poco diferentes, ¿no? Dependiendo de quién se está escribiendo. Entonces, y nuevamente puede ser que no sea aplicable en todos los lugares, ¿no? Si estamos haciendo una guía para los Estados Unidos, eso quizás no se aplique totalmente en Asia, o en Sudamérica o en África, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de dónde vienen esas guías y a quién va a aplicar, pero son limitaciones que existen en ese tipo de casos. Entonces, la generación, por ejemplo, de la hora del Grupo Latinoamericano de Linfomas, la generación de guías específicamente para hispanos o latinoamericanos, me parece que es bastante un proceso bastante importante, ¿no? Una iniciativa bastante importante. Ahora, cuando llegamos ya al proceso de tener una hipótesis en generar una pregunta de investigación, me parece aquí es cuando ya uno comienza a tener un poco más de impacto. Uno siempre tiene que pensar en el PICOS, la población, la intervención, el comparador, el outcome, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el resultado que queremos? Y en qué setting eso va a ocurrir, en qué lugar eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, estas 5 preguntas, estos 5 aspectos son los que nos va a dar una buena pregunta de investigación. Y eso es muy importante porque comenzando con una buena pregunta de investigación es cuando la data que se genera puede tener más impacto. Ahora, la pregunta en las cuales se va a utilizar con estos 5 factores tiene que ser factible, tiene que ser interesante, tiene que ser relevante y tiene que ser válida estadísticamente. Ahí es cuando uno ya se complica un poco la cosa porque no estás describiendo nada más, estás haciendo una hipótesis. Entonces es importante tener cierto entendimiento de estadística o trabajar con un estadístico para poder generar la pregunta adecuada y el análisis adecuado para eso. Población, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes? Si son adultos o pediátricos, ¿no? Mayores de 18, mayores de 15, mayores de 21, mayores de 60, ¿no? Es importante saber qué población es la que uno quiere evaluar. Hombres o mujeres, o los dos, o dos hombres y una mujer, por ejemplo, ¿no? En la clínica o en el hospital, ¿no? O en la población, de repente, ¿no? En la comunidad. Entonces, ¿qué población, en qué lugar? ¿Y qué enfermedad? ¿No? Es importante también qué enfermedad queremos evaluar. Tratar no de meter muchas enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Tratar de dividir un poco, a veces facilita un poco las cosas y el análisis también. La intervención o la exposición, intervención en procesos, en estudios intervencionistas, ¿no? De tratamiento, exposición en estudios epidemiológicos, ¿no? Entonces, si el paciente está tratado o no tratado, previamente tratado, cuántas dosis, ¿no? Cuántas líneas de tratamiento recibió previamente, qué tipo de tratamiento, ¿no? ¿Todos los tratamientos o solamente un tipo de tratamiento? ¿No? Entonces, esa pregunta es importante contestar. Y la exposición, ¿no? Por ejemplo, tabaquismo, menos de 20 cigarrillos al día, más de 20 cigarrillos al día, menos de 10, más de 10, menos de 5, más de 5, obesidad, ¿no? ¿Cómo vamos a definir obesidad? ¿No? Entonces, es un índice de masa corporal de más de 30, de más de 40, de más de 35, más de 28, ¿no? Entonces, definir. Cuando uno define la categoría de la investigación que va a hacer, entonces hace más fácil que esa investigación pueda ser reproducible. Al final, la reproducibilidad del estudio, ¿no? En adición de todo lo más que ya he mencionado, es bastante interesante e importante para poder llegar a tener un factor de impacto un poco más alto. El comparador, ¿no? ¿Cómo lo vamos a comparar? ¿No? ¿Qué lo estamos comparando contra qué? ¿Contra no tratamiento? ¿Contra algún tipo de tratamiento? ¿Están en la misma institución? ¿No? Son las mismas pacientes que están en el mismo grupo de nosotros, en un grupo separado, ¿no? O de repente en la población.
Por ejemplo, vamos a comparar con los que no son no fumadores, con los que son no obesos, ¿no? Cuando estamos hablando de los que vimos hace un rato, ¿no? Y cuando hablamos del desenlace, del outcome, los desenlaces, entonces, ¿qué tipo de desenlaces queremos ver? ¿No? Las tasas de respuesta, sobrevida libre progresión, sobrevida global, tasa de toxicidad, ¿no? Hay una serie de diferentes que uno puede evaluar, pero tiene que ser clínicamente importante para poder evaluar. Por ejemplo, a mí me gustaría medir el nivel de tungsteno en las uñas de los pacientes. Ok, entonces, ¿es interesante? Probablemente, pero ¿va a ser relevante? Depende, ¿no? ¿Qué es lo que quieres mostrar? Ese contenido de tungsteno, ¿en qué se va a trasladar? ¿No? ¿En qué hay problema? ¿Va a haber algún problema que eso? No, solamente quiero verlo. Si solamente lo quieres ver, no hay realmente una hipótesis que estás generando. Entonces uno tiene que ver que la hipótesis que uno está buscando va a tener un desenlace específico y ese desenlace es de importancia para el proceso médico, ¿no? Y al final, en el contexto en que se va a desarrollar, ¿no? Si es ambulatorio, hospitalizado, local, regional, nacional, multinacional. Entonces, teniendo en cuenta esos 5 factores, cuando uno hace una pregunta clínica, es muy importante para que sea reproducible, para que sea importante, para que sea relevante y para que sea factible. Por ejemplo, tenemos casos de estudio control, ¿no? Caso control. Aquí vemos un par de estudios que hicimos. Entonces, el caso control es importante, es un proceso interesante cuando se tiene una enfermedad rara y uno quiere compararlo con gente que no tiene la misma enfermedad. En este caso, por ejemplo, nosotros tuvimos en este grupo, agarramos pacientes que tenían linfoplasmacítico que no tenía IgM, que es mucho más raro, solamente el 5 o 10% de los pacientes, y lo comparamos con un grupo de pacientes que tenían el linfoplasmacítico de IgM o Waldenström's, para ver si había diferencias entre los dos. Pero para esto agarramos un linfoplasmacítico no IgM contra 3 Waldenström's, ¿no? Macheado por edad, sexo y el año de diagnóstico, para estar seguros de que había, ¿no?, cierta uniformidad. Y basados en esto encontramos de que estos pacientes tenían básicamente las mismas presentaciones, con excepción de que no había neuropatía y no había hiperviscosidad, pero todos los demás, linfadenopatía, anemia, los tratamientos, la respuesta al tratamiento y la vida, fue bastante parecido a los pacientes con Waldenström's. Y basado en este estudio, ahora tratamos a todos los pacientes con esta rara presentación del linfoplasmacítico como si fueran Waldenström, ¿no? Pero comprendiendo las diferencias y basado en este estudio. En este otro estudio que hicimos con el doctor Beltrán, evaluamos pacientes que tenían esta linfoma células largas difusas asociado a virus de Epstein-Barr y separamos un grupo que había recibido R-CHOP, que es un tratamiento más nuevo, comparado con CHOP sin rituximab, ¿no? Y vimos aquí de que realmente un beneficio de la adición de rituximab a pacientes que tienen ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que hacer este tipo de estudio caso-control, encontrar tus casos, definir tus casos muy bien, encontrar tus controles, quiénes van a ser, de dónde van a provenir, y tienen que ser macheados. Porque al final, si vas a poner, por ejemplo, tus casos son todos jóvenes y tus controles son todos más mayores, realmente no te va a dar una idea muy buena de cuál es la diferencia en estos pacientes, si es que son clásicamente muy diferentes con respecto a la edad, por ejemplo. O si todos tus casos son hombres y todos tus controles son mujeres, tampoco no es muy válido. Entonces, la idea es de que las características de estos dos grupos sean bastante intercalables para poder entonces demostrar diferencias que no son debidas a la edad o al sexo o a otro tipo de factores que son clásicamente asociados a diferencias, ¿no? Tenemos ahora estudios retrospectivos de cohorte. Esto es un poco diferente. En esto, por ejemplo, yo veo pacientes con Waldenström's todos los días aquí y llegó un momento en que al final de año digo, ¿cuántos pacientes vi en el año 2020? ¿No? Y vi 1000 pacientes. Entonces, este es un cohorte de pacientes que comenzó en enero 1 del 2020 y terminó en diciembre 31 del 2020. Eso es mi cohorte de pacientes. Entonces, en ese cohorte de pacientes yo quiero estudiar cierto factor. Quiero ver cómo hicieron, cómo se trataron, qué se vio. Entonces, es un estudio de cohorte. Y ese estudio de cohorte es retrospectivo, porque yo hago la decisión de ver esos pacientes en enero del 2021 y ver todos los pacientes que vi en el 2020. Es un retrospectivo, ¿no? Entonces aquí vemos una serie de estudios, ¿no?, que se publicaron hace poco, pacientes con linfoma de Burkitt, pacientes con linfoma de Hodgkin. Para este estudio retrospectivo, lo que nosotros hicimos, aparte de estudiar nuestra propia data, también fuimos a una data nacional que se llama la data del SEER, S-I-S-E-E-R. Y esa data de SEER provee data retrospectiva a nivel nacional para poder evaluar diferentes tipos de cáncer. Entonces, con el doctor Olszewski,
Weiner en la Universidad de Brown, cuando yo estaba allá. Hicimos ese tipo de estudios de largas databases para poder evaluar ver la sobrevida de estos pacientes, ver si había ciertas relaciones de cómo este linfoma se presentaba en estos pacientes, ¿no? Y el tipo de tratamientos que se proveían en estos pacientes, ¿no? Entonces, esos son estudios un poco más largos, más amplios, pero para este tipo de estudios hay que saber bastante de estadística o tener un estadístico con el que trabajar para poder evaluar diferentes factores y no utilizar métodos que realmente no son totalmente descriptivos, ¿no? Hay que tener ciertos métodos analíticos para ese tipo de estudios. Ahora, el problema con estudios retrospectivos es de que hay mucha data faltante, ¿no? No es que todos los pacientes tienen toda la data todo el tiempo, ¿no? Entonces es un poco diferente. Y hay que ver si la data faltante es al azar o no al azar, y cómo se va a hacer el análisis. ¿Va a ser análisis en todos los pacientes a pesar de que hay data faltante o solamente vas a encontrar a los pacientes con la data completa, ¿no? Y hay ciertos estudios estadísticos en los cuales uno puede imputar o por lo menos asumir cierto valor para completar la data faltante, por ejemplo, ¿no? Entonces hay formas de evaluar esto, pero son problemas que se ven en los estudios prospectivos, comparados con los estudios prospectivos en los cuales la data es mucho más completa. Y también hay sesgo de selección, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se seleccionaron los pacientes? ¿Yo incluí a todos los pacientes o solamente a los pacientes que estaban disponibles o que tenían ciertos factores específicos, ¿no? Entonces, si yo selecciono a mis pacientes, por ejemplo, de los 1000 pacientes de Waldenström, selecciono a 500, ¿por qué los seleccioné? ¿Por qué esos 500? ¿Por qué no otros 500? ¿No? Entonces, hay cierto sesgo que se introduce cuando se selecciona pacientes. Entonces, todo a veces depende de la inclusión o la exclusión de los criterios, inclusión y exclusión del estudio, por ejemplo. Todos los pacientes fueron evaluados para todos los factores, ¿no? ¿Cómo se evaluaron las variables? ¿No? Por ejemplo, no, quiero ver todos los pacientes anémicos, ok. Entonces, ¿cómo defino anemia? Hemoglobina debajo de 12, debajo de 11, debajo de 10. ¿Quién es anémico? ¿No? Para que pueda reproducirse. Si yo digo anemia sin decir cuál es el corte que estoy utilizando, el que lee el estudio no va a poder saber, ¿no?, a qué me refiero con anemia. Entonces digo, no, pacientes mayores de 65, mayores de 60, mayores de 70. Entonces, no solamente el hecho de tener el concepto de lo que uno quiere evaluar, pero uno tiene que definir muy bien todos los factores para poder proveer algo que sea reproducible, que sea entendible hasta cierto punto, ¿no? Ahora, también hay otros tipos de revisiones, que son las revisiones sistemáticas. Estas revisiones sistemáticas, me parece a mí, proveen mayor nivel de evidencia que una revisión descriptiva, porque la mayoría de las veces uno lo que está viendo aquí es tratar de contestar una respuesta científica, ¿no? Entonces uno está utilizando todavía el mismo PICOS y todo lo demás que hicimos para los estudios, pero utilizando estudios completos en lugar de pacientes, estudios completos para evaluar esto de aquí. Entonces tenemos aquí una serie de estudios de revisiones sistemáticas que hemos hecho a través de los años. En este estudio nosotros, lo hice con mi mujer, mi esposa, la doctora Mitri aquí. Entre los dos tratamos de evaluar si la presencia de diabetes mellitus tipo 2 aumentaba la incidencia de linfomas, leucemias y mieloma en pacientes, ¿no? Entonces aquí estamos tratando de contestar una pregunta científica con una revisión sistemática. Y para eso uno tiene que leer la literatura bastante bien. Tenemos 2 personas revisando toda la literatura uno por uno, para estar seguros de que no está faltando ningún estudio, ¿no?, que todo está bastante completo, ¿no? Y lo mismo hicimos para tabaquismo con el Hodgkin, que se publicó en el JCO, tabaquismo para pacientes con linfoma no Hodgkin, y también vemos obesidad con respecto al riesgo de desarrollar linfomas de células largas difusos. Entonces, todos estos fueron estudios sistemáticos. Ahora, el metaanálisis es cuando tienes una revisión sistemática y tienes por lo menos 3 estudios que están evaluando el mismo en la misma población, la misma intervención, y lo único que estás haciendo es combinar esa data. Entonces, y hay ciertos, nuevamente, hay que recurrir a un estadístico para poder hacer eso, o saber estadística al respecto para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Ahora, las revisiones sistemáticas son menos sesgadas, como pueden saber, porque hay una metodología mucho más rigurosa, una metodología para la búsqueda de literatura, una metodología para seleccionar los estudios, una metodología para hacer el estudio estadístico, ¿no? Entonces, es diferente que las revisiones descriptivas que hablamos hace un poco. Ahora, también estas revisiones sistemáticas tienen sus propios problemas, ¿no? Hay sesgos de publicación.
lo cual significa que estudios positivos que muestran diferencias son más probables que se publiquen que otros que no. Entonces, yo estoy buscando, por ejemplo, cómo obesidad afecta la incidencia del linfoma y encuentro 25 estudios. Eso no significa que son todos los estudios que se han hecho. Esos son estudios que se han publicado. Y probablemente se han publicado porque son positivos. Entonces, es probable que hay, de repente, 5, 10 o 15 otros estudios que se han hecho que no son positivos, y como no fueron positivos, no fueron publicados, ¿no? Y como no son publicados, no los voy a encontrar. Entonces, eso se llama sesgo de publicación. Hay que tener muy en cuenta eso cuando hace este tipo de estudios. Heterogeneidad. Heterogeneidad es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un estudio estoy viendo la relación entre diabetes y linfoma y se hizo en pacientes mayores de 60 años. ¿Okay? Pero otro estudio lo hizo en pacientes mayores de 45. Y otro estudio lo hizo en mayores de 67. Y otro lo hizo en mayores de 18. Entonces, hay heterogeneidad ahí. ¿Cómo puedo balancear esa heterogeneidad en el estudio? Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando hace este estudio también. Y al final hay otra debilidad, limitación, que se llama la falacia ecológica. La falacia ecológica se refiere al hecho de que estamos asumiendo de que un individuo tiene un riesgo asociado al riesgo del grupo en el que el paciente pertenece. Por ejemplo, si yo digo que pacientes entre 40 y 60 años tienen el doble de riesgo de desarrollar linfoma porque fuma, ¿no? Entonces un paciente que tiene 51 va a tener ese mismo riesgo. Pero eso no es completamente cierto, porque el riesgo de 40 a 60 es un rango que yo no lo conozco. Entonces estoy asumiendo que todo el riesgo del grupo le pertenece a una persona que está en ese mismo grupo también, que se llama falacia ecológica. Y es una de las limitaciones de este tipo de estudios epidemiológicos que ven grupos grandes, como para poder evaluar el riesgo individual, ¿no? Entonces, limitaciones en este tipo de estudios también. Y después pasamos ahora a los estudios prospectivos, ¿no? Tenemos estudios de fase 1 y 2, que son estudios en los cuales se da un tratamiento nuevo a los pacientes y se tiene que evaluar la toxicidad y también la eficacia de estos estudios. Estos estudios de fase 2 usualmente son estudios entre 30 a 100 pacientes, usualmente un brazo, sin estudio comparador. Tenemos aquí diferentes estudios que se han publicado de nuestro grupo de Waldenstroms en diferentes revistas. Tenemos aquí en New England, JCO, ¿no? Es importante este tipo de estudios porque esto es lo que nos da la data suficiente como para poder decir este tratamiento es suficientemente bueno para tratar a un paciente de una manera e inclusive generar quizás una fase 3. Los estudios de fase 3 son estudios prospectivos también, pero son comparativos. En estudio de fase 3 tenemos un tratamiento que es el investigativo, un tratamiento que es el estándar, y se comparan esos dos. Ahora, para comparar esos dos, los grupos a los cuales están evaluando estos pacientes tienen que ser randomizados, de manera que la selección de tratamiento no es una selección que yo digo, tú vas aquí, tú vas allá, es totalmente al azar. Totalmente al azar. Hay estudios computacionales, programas computacionales, en los cuales paciente número 1 te dicen, ok, brazo número 1, brazo número 2, brazo número 2, brazo número 1, es totalmente al azar. No, nadie debe tener, el investigador o el paciente o nadie más debe tener el poder de decidir en qué grupo el paciente va a estar asignado. Y se hace eso justamente para poder evitar sesgos, ¿no? Porque si tenemos muchos pacientes en un grupo con cierta característica comparado con el otro grupo, nuestro análisis va a ser totalmente sesgado. Entonces, la idea es que las características del grupo 1 y el grupo 2 son exactamente iguales. La única diferencia es el tratamiento que reciben. Y de esa manera se puede evaluar realmente el beneficio real, ¿no? del tratamiento que se está evaluando. Obviamente, en la fase 3 son mucho más grandes, usualmente 100, 200, 300 mil pacientes a veces. Si uno habla de cáncer de mama, por ejemplo, 1000, 2000 pacientes en estudios para ver el beneficio de ciertos tratamientos adicionales. Obviamente también seguimos monitorizando la toxicidad, ¿no? Seguimos monitorizando la toxicidad porque con más tratamiento, más gentes y más duración de tratamiento, a veces pueden haber toxicidades que no se vio al principio. Entonces siempre uno tiene que estar monitorizando la toxicidad. Ahora, hay ciertas limitaciones también. A pesar de que los estudios prospectivos son considerados la mejor calidad de evidencia, siempre hay ciertos problemas aquí también. Y la mayoría de esos estudios clínicos, los participantes son jóvenes, están mejor educados, tienen mejores recursos económicos. Por ejemplo, racialmente, los caucásicos o los blancos tienen más posibilidades de participar que los hispanos o los africanos, por ejemplo. Y la aplicabilidad, ¿no? Entonces, si hace un estudio, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿se aplica eso en Latinoamérica? ¿Cuál es el costo de la aplicación?
¿no? ¿Está disponible la medicina o no? Entonces, a veces uno sabe mucho respecto a lo que está ocurriendo en otros lugares, pero no se puede aplicar con respecto en los lugares en que uno practica. Entonces, aplicabilidad siempre es un problema. De manera que, desde mi punto de vista, generar estudios prospectivos en Latinoamérica sería ideal, porque muchos de los estudios prospectivos que están publicados en inglés no consideran hispanos. Los hispanos son menos del 5% de participantes en estudios clínicos, a pesar de que somos el 15% de la población en los Estados Unidos. De manera que, para mí, un sueño mío sería de que en Latinoamérica se hagan estudios prospectivos, terapéuticos, en pacientes hispanos, propiamente dicho, ¿no? Entonces, conclusiones muy rápidas. Si uno quiere publicar en estudios, en revistas de alto impacto, dedicar el tiempo a leer en el tópico, uno tiene que saber de lo que está hablando, tiene que reportar en hallazgos novedosos o enfermedades raras. Los estudios tienen que ser factibles, interesantes, relevantes, reproducibles. Y hay que preguntar la pregunta correcta, ¿no? Uno tiene que definir muy bien la pregunta que uno tiene que contestar. Y seguir una metodología razonable, ¿no? Para que se pueda reproducir en otros estudios. Minimizar la data faltante, minimizar la selección, los diferentes sesgos de selección. Ningún estudio es perfecto, ¿no? Como ya pudimos ver, no hay estudio que es perfecto. Todos los estudios publicables tienen sus sesgos y tienen sus limitaciones. De manera que entender eso desde ya es bastante importante. Muy bien, con eso quiero darle las gracias a todos por su atención y quedo a su disponibilidad para cualquier cosa que ustedes deseen. Que tengan un buen resto del día. Muy bien. Queremos agradecer al doctor Jorge Castillo por esta excelente, magnífica presentación realmente en esta tarde-noche. Creo que es un excelente regalo para la Universidad Ricardo Palma en este año 2022. Un panorama completo, transmitiendo su experiencia en trabajos en las mejores revistas y las publicaciones de las mejores revistas del mundo, y mostrándonos cómo se puede hacer publicaciones desde los niveles más básicos hasta los niveles más altos. De tal manera que agradecemos realmente al doctor Jorge Castillo por esta excelente presentación, y vamos a dar paso a algunos comentarios en relación a esta presentación. Doctor Brady Beltrán, adelante. Bueno, sí, creo que Jorge, peruano, nacido en Trujillo, él estudió en México, ¿no? Luego aprobó sus boards y ya entra a Rhode Island, y allí hace el salto a Dana-Farber, ¿no? Logra además escalar a profesor asociado en Harvard, ¿no? Algo que es bastante difícil. Para comentarles, para mantenerse como profesor asociado requiere de 1 o 2 libros al año, requiere publicar en revistas que cambien el tratamiento, el estado del arte. Es decir, esa es la exigencia de Harvard, ¿no? Tal manera que tienen que ser revistas con los niveles de impacto más altos. Entonces, exigen publicaciones ya en New England, así de manera directa, ¿no? Para que vean cuál es la exigencia que se da ahí en Harvard. Y obviamente, para poder escalar a principal, le piden a su vez, y esto ya en una evaluación con sus pares de otras universidades, para poder darle el pase a que pueda acceder a principal. Entonces, fíjense, ¿no? Un poco ¿cuál es el concepto, ¿no? Es decir, realmente, lamentablemente sí, pues en otros lares, en este caso Estados Unidos, la concepción de la investigación está definida, ¿no? Está definida, hay el apoyo al respecto, y esto es parte de la labor que él realiza. Si bien, claro, él es un súper especialista, porque no solamente ve
el linfoma, sino que ve un tipo especial de patología que es la macroglobulinemia de Waldenström, del cual es el director. Él dedica básicamente a hacer investigación y tiene todo el apoyo. En cambio acá nosotros todavía, y esa es la gran diferencia, tenemos que dedicar un poco de tiempo a la investigación, considerándonos un país que todavía tiene limitaciones, donde uno tiene que lamentablemente trabajar 2 o 3 lugares, pero a pesar de ello debemos reconocer que sí, la investigación es algo que tenemos que hacer, ¿no? Como médicos no solamente estamos en la obligación de hacer labor asistencial, sino que también tenemos que apoyar a nuestros pacientes a través de la investigación, pues justamente a través de la investigación estamos dando respuestas para dar solución a nuestros pacientes. Entonces es una forma también de ayudar a nuestros pacientes, porque finalmente el médico ¿a qué está abocado? Está abocado a resolver los problemas al paciente. Entonces, si tenemos un médico que es asistente en una especialidad y además esa investigación da un doble beneficio al paciente, ¿no? Y esto creo que es importante. Y muchas veces en el país no se reconoce esto, ¿no? Entonces, la investigación es fundamental. En el país tenemos muchos vacíos. Jorge ya lo decía, ¿no? Latinoamérica se guía básicamente ¿de qué? De los estudios americanos, europeos, y la pregunta es, ¿son estos estudios que están circunscritos en una población específica, pueden ser aplicables a nuestra población? Sí. Nuevamente, ¿no? Y es el sueño de él de que podamos hacer estudios propios, desarrollemos estrategias terapéuticas propias que a través de los estudios demostremos que son válidos para aplicarlos a nuestros pacientes. Muchas veces, lamentablemente, el gran problema de Latinoamérica simplemente se guía de lo que ya se ha publicado o de lo que se ha trabajado en otras latitudes. Y muchas veces, y eso está pasando, muchas veces, lamentablemente, lo que se funcionó en Estados Unidos, en Europa, no necesariamente va a funcionar en nuestra población. Entonces yo creo que la investigación es fundamental y es algo con lo que es nuestro caballito de batalla con el doctor Johnny ya desde muchos años. Y eso es un poco el sentir, ¿no? Y el ejemplo al que debemos seguir es justamente el de Jorge, ¿no? Un peruano que logra hacer investigación y está prácticamente considerado como uno de los mejores médicos en Estados Unidos, no solo por la labor asistencial que realiza, sino también por su gran labor en investigación. El hecho de tener más de 250 publicaciones no es poca cosa, ¿no? Entonces, esto es importante. Con respecto a lo que ha expuesto, ha dado un poco todo el abanico de posibilidades para publicar, ¿no? Ha dado diferentes tips, ¿no? Y un tip que siempre fue el primero que nos lanzó al ruedo fue: trata de publicar algo que sea raro, que sea propio de tu localidad y que esto marque la diferencia, porque lamentablemente, como en todo, ¿verdad? Siempre hay competencia. Entonces, no voy a pretender publicar algo que es algo frecuente, común. Muchas veces, para acceder a revistas de alto impacto, necesitas buscar alguna peculiaridad. Y eso es algo con lo que él empezó. Creo que no lo ha dicho, ¿no? Él empezó publicando en algo muy específico. Su centro en Rhode Island, cuando él llega a Rhode Island, no era un centro grande, solamente veía mucha patología con HIV, y bueno, lo que hizo fue eso, ¿no? Patología con HIV y asociado a un tipo muy específico de linfoma, un linfoma T. Entonces, ahí comenzó, ¿no? De una cosa que era muy rara, comenzó, y esto fue el bichito que a él le picó y le permitió ascender rápidamente, y ahí hizo el gran salto Harvard, Dana-Farber, donde actualmente él labora, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el sentir
que esta se convierta en una charla motivacional, ¿no? Y para que sepamos que realmente la investigación sí sirve, la investigación sí es fundamental. Y tenemos, como ya lo he mostrado, una amplia gama de opciones para poder publicar. No me quiero extender mucho, Johnny, porque bueno, acá se pueden generar muchas preguntas, pero creo que lo más importante es el sentir de esta charla, que es justamente, ¿no?, difundir en nuestros tesistas que la investigación sigue siendo un pilar en la labor que tiene que cumplir todo médico. Gracias, doctor Eddie Beltrán, por estos excelentes comentarios y por supuesto la oportunidad hoy de escuchar de manera conjunta al doctor Jorge Castillo, con quien existe una alianza estratégica de colaboración académica, de intercambio y de apoyo e impulso a las publicaciones, como ya han sido mostrados, justamente en el área de linfoma y hematología, que es justamente el área donde el doctor Brady Beltrán es uno de los representantes más prominentes que tenemos en el país y a nivel de Latinoamérica. Gracias, doctor Brady Beltrán, por estos comentarios y, por supuesto, es muy importante seguir motivando e impulsando a los jóvenes el tema de investigación, así como a cada uno de los asesores presentes. Me gustaría preguntarle al doctor Víctor Vera. Doctor Víctor Vera, ¿cómo se sentía cuando también se mencionó de manera importante las revisiones sistemáticas, ¿no? Las revisiones sistemáticas como una excelente oportunidad para hacer publicaciones de alto impacto en las mejores revistas Q1 del mundo. Adelante, Víctor. Muchas gracias, doctor Johnny. Un saludo a todos y nuevamente feliz año 2022 a todos los alumnos. Sí, justamente las revisiones sistemáticas llegan a ser una herramienta en el perfil de nosotros, el máximo nivel de evidencia, que si bien es cierto no da recomendaciones, nos dice qué es lo que se sabe hasta estos momentos de un determinado tema, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una revisión sistemática, ojo, es importante volver a mencionar, cumple con los criterios, con los estándares mínimos que piden las revistas Q1, Q2, que son, por ejemplo, las Cochrane, ¿no? No hacerlo tipo Cochrane, sino cumplir los criterios de Cochrane, búsquedas en las mejores bases, no las mejores, sino las bases de datos más recomendadas, etcétera. Es una muy buena oportunidad para enviarlo, para enviar a una revista Q1, Q2, traducirlo al inglés. Por ese lado el Instituto de Ciencias Biomédicas apoya, ¿no? Si es necesario traducirlo, hacerlo. ¿No es así? Entonces, es una gran oportunidad. Y adicionalmente, cuando no se puede hacer un metaanálisis, ¿no? También, y quedar como una revisión sistemática, también eso es importante, porque ya a veces no se puede hacer un metaanálisis porque es muy heterogéneo los resultados, pero ya como revisión sistemática es muy importante. Entonces, todos los alumnos que han tenido la oportunidad, lo han hecho, ya están terminando sus revisiones sistemáticas, se les invita a convertirlo a artículo y a publicarlo, y por qué no, en revistas de alto impacto, tratar ahí, ¿no? Y de ser en serio traducir, se traduce, ¿no es cierto, doctor Johnny? No sé qué opina usted. Excelente, Víctor, justamente eso quería enfatizar. Llevamos ya por lo menos 3 revisiones sistemáticas completadas y publicadas. Hay una primera que en su momento ya hemos mostrado, una segunda que nos acaban de aceptar en la revista brasileña, ¿no? Sobre el tema de hipotiroidismo subclínico. Una tercera que está pendiente ahí su publicación, que justamente también fue motivo de una tesis. Y hay unas cuantas que se han desarrollado en el curso de tesis 2021-2022. Así que la unidad de revisión sistemática y metaanálisis que hemos pedido al doctor Víctor Vera, magíster Víctor Vera, que esté coordinando, que esté liderando junto con el equipo de bioestadísticos para poder también trabajar fuertemente en esta área. Gracias, Víctor, por estos comentarios. Me gustaría también pedir la opinión de la doctora Sonia Indacochea. Doctora Sonia, ¿algún comentario en relación a la visión que nos ha mostrado hoy el doctor Jorge Castillo? Sí, Johnny, me pareció muy interesante porque hay diferentes, diríamos, alternativas para publicar, ¿no? O sea, digamos, casos especiales, eso en los hospitales vemos casos raros, ¿no? Interesantes, es lo que más hay realmente, ¿no? Bueno, la serie de casos que no tiene, diríamos, mucha
mucha importancia, pero me ha llamado la atención pues los estudios, las revisiones en general de los temas. Es un tema que todos podemos hacer, ¿no? Una revisión de un tema en profundidad. Digamos, hay muchas posibilidades, estudios prospectivos, retrospectivos, cohortes, en fin, los ensayos clínicos que son más complejos, en fin, pero tenemos reporte de caso, revisión de algún tema, o sea, tenemos una alternativa, una amplia gama de acuerdo a nuestro trabajo, nuestras posibilidades de acceso a la información para publicar, ¿no? O sea, no solamente un camino, ¿no? Hay muchos caminos y entonces eso va quizás más dirigido a nosotros los profesores y también a los estudiantes, en el área que les guste, pues publiquen, ¿no? En estas diferentes alternativas que como un abanico de posibilidades nos ha resumido el doctor Castillo, ¿no? De manera muy bonita. Excelente, gracias Sonia, gracias del enfoque desde la parte clínica, muy interesante, muy importante. Me gustaría pedirle a ver si está la doctora Rocío Guillén, desde el enfoque de atención primaria de la salud, salud pública, desde la parte del trabajo cotidiano en salud. Doctora Rocío Guillén, ¿algún comentario en relación a la presentación del día de hoy? Ya no nos está escuchando la doctora Rocío Guillén, creo que tiene alguna dificultad allí con el tema de la presentación. Bueno, vamos a pedirle a la doctora Consuelo entonces, doctora Consuelo Luna. Adelante, doctora Consuelo Luna. Sí, Johnny, ¿cómo estás? Respecto a específicamente desde el punto de vista... Johnny. Sí, adelante, adelante. Desde el punto de vista de la presentación que dio el doctor en relación a la importancia de la investigación para nosotros en el INICIC, ¿no? Bueno, definitivamente, ¿no? Es decir, la razón de esta clase, de esta conferencia, es de que se aprenda a investigar desde temprano, ¿no? A veces queremos coger cosas grandes y a veces no cosas específicas que pueden hacer la diferencia, como en el caso del doctor, de un tema específico en lo que corresponde a linfomas y poder destacar, ¿no? Entonces, investigar es el aprendizaje de saber en qué tema voy a investigar y a qué revista voy a aplicar, ¿no? Eso es lo que se quiere con bueno, el objetivo al final de este curso de tesis, ¿no? Que se logren artículos, pero no solamente artículos, sino artículos en revistas con bastante índice, ¿no? Con alto índice. Muy bien, gracias doctora Consuelo. Y para finalizar, quizás, si no hay ningún otro comentario, me gustaría otro médico joven como el doctor Dante Quiñones. Dante, no sé si funciona tu micrófono, para que nos comentes tus comentarios en relación a la presentación que nos ha dado desde el Dana-Farber Center el doctor Jorge Castillo. Parece que no hay comunicación. Iván, adelante Iván, si quieres comentar algo. Está hablando el médico joven, entonces voy a hablar unas palabritas. No, mentira, yo. Bueno, felicitar al doctor Castillo porque ha resumido pues en 30-45 minutos lo que se refiere a la parte de investigación y cómo incentivar a los chicos y que se den cuenta que la investigación es un pilar importante para el desarrollo profesional, no solo nacional, sino para los que apuntan de manera internacional. Y ser realistas en cuanto al tipo de producción que quieren hacer, ¿no? Dejar un poco la parte de romance para cuando ya sean especialistas y puedan dedicarle pues un buen tiempo a hacer un súper trabajo. Pero sí, incentivar a los chicos desde ahorita a la investigación y, como te repito, es un pilar importante para el desarrollo profesional. Muy bien, gracias Iván. Pues es muy importante, esta conferencia está quedando grabada para que todos podamos compartirla. Para finalizar, voy a mostrar esto que es el Google académico. Cuando ustedes entran en el Google y ponen Scholar Google o Academic Google, van a poder entrar entonces al Google académico. El doctor Jorge Castillo hoy nos mostró el factor de impacto, cómo se calcula el factor de impacto,
para la revista, pero ¿cómo se calcula el índice H, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran al Google académico y ponen el nombre de cualquiera de los profesores de la facultad de la universidad, ustedes van a encontrar aquí automáticamente en Google académico, ¿no es cierto?, las afiliaciones, que en este caso es con la Universidad Ricardo Palma, las áreas en las que uno se desarrolla y los artículos más citados, fíjense aquí, ¿no? Este, por ejemplo, que es un estudio fase 3, que es fluoracilo, leucovorina, irinotecan, esto fue publicado en el JCO, en el Journal of Clinical Oncology, una revista Q1 realmente, de alto impacto, y aquí está justamente el índice H, ¿no? Índice H22 global de toda la historia y un índice del año 2017 de 19. Entonces, fíjense ahí, el índice I10 51 y a partir de 2017 un índice I10 de 48. Esto es lo que nosotros tenemos que evaluar continuamente y aquí están los artículos más citados básicamente, que tienen que ver con consensos, con guidelines, que tienen que ver con artículos fase 2, este por ejemplo que es un artículo fase 2, que también fue publicado en una revista Q1 que es Journal of Thoracic Oncology. Entonces, esto es lo que tenemos que mostrar, ¿no es cierto?, que es el respaldo a las publicaciones científicas. Esto ustedes lo pueden buscar sin ningún problema en el Google Scholar, Google Académico, y ahí están todo lo que se tiene. Por eso es que hay que compartir la experiencia, transmitir la experiencia que se ha vivido, y eso nos tiene que llevar a poder contribuir a la producción científica de la Universidad Ricardo Palma, que es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera, vamos a dar, creo yo, por finalizada la actividad.